Hola amigo de las motos y motores. Bueno, esta es una sorpresa que se la tenía guardada desde hace mucho. Este es mi regalo de cumpleaños. Mi cumpleaños fue en septiembre. Esta tiene recién 6 kilómetros, o sea, desde la concesionaria hasta mi casa. Marca 8 porque es lo que la rueda gira, porque uno la saca afuera al taller, la trae al patio. Le estoy haciendo la blande acá con un poco de aceite en el combustible. La dejo en marcha un poquito acelerada, uno va tocando el cilindro, si está muy caliente la apago, la dejo enfriar, después otra vez. Bueno, que consuma un tanque, porque está preparada, la estoy preparando para la ruta, o sea acá le decimos ruta o que sería una carretera, ¿sí? Entonces la hice, lo primero que hice fue aliviar el peso. Por ejemplo acá llevaba el pedalín del acompañante, iba con esto, y iba acá. Y esto no saben el peso que tiene, aparte los refuerzos que traen. Este es mucho peso y es innecesario. Entonces yo despegué, desoldé el pedalín, le soldé un tornillo y lo puse acá. ¿Sí? Después lo que hice también, el freno era muy duro. Entonces corregí las curvas que tenía el pedal, de más largo, entonces hago menos fuerza. Presta atención a una cosa. Cuando compran una moto 0 kilómetros, cambien el aceite y pongan en otro, porque la verdad que el aceite que traía, a mí me zapateaba, en primera cuando salía me zapateaba, y yo pensaba que era un defecto de fábrica, que algo tenía. Después dije, no, acá hay un problema en el embrague. Entonces cambié el aceite y se fue el problema. Y el aceite que tenía era de un color gris plomo, un aceite de muy mala calidad. Bueno, después corregí también el cable del embrague. El cable del embrague pasaba por acá, por este lado. Es mucha curva, entonces hace que el embrague sea más duro, trabaje más. Lo modifiqué. En la toma de aire, acá en el filtro, es así, de esta forma. Yo lo recorté y lo hice que quede así. Y tuve que levantarle la aguja un punto porque le faltaba combustible, por la cantidad de aire que le entraba más, por la cantidad de aire extra que le ingresaba. Esto después va a volar. Ahora no porque el filtro es nuevo, lo vamos a usar hasta que se ensucie. Pero después vamos a poner el filtro deportivo acá, directamente. Y esto se elimina todo. ¿Qué más le hice? A ver. Era muy alta, de atrás, era muy alta. Me gusta porque es parecida a la NX, a la Honda NX. Rodado 21, suspensión bien larga, pero muy alta de atrás. Uno al subir patea yo ya soy viejito, me cuesta levantar las patas, las piernas. Y los giros corren peligro, más si uno lleva un acompañante, que los patean y los rompen. Entonces achiqué el monoshock, el amortiguador de la suspensión. Le recorté esto. Estos son como 2 centímetros. Pero en una palanca, acá yo tengo 2 centímetros y acá son como 10 centímetros. ¿Se entiende? Entonces bajé bastante. Y al resorte lo corté. Ven que el rulo del resorte le corté y lo alicé de los dos lados, de arriba y de abajo. Para que quede más. Porque yo desenroscando o apretando hago la suspensión más dura o más blanda. Pero no cambio en nada la altura. Entonces no me quedó otra que achicar el monoshock. Bueno, vamos a pasar del otro lado ahora. Otra cosita más acá. A ver si enfocamos acá el tablero. A mí me gusta porque no es nada electrónica. Lo electrónico muy lindo, muy bien, de avanzada. Pero un día de lluvia, se supone que de fábrica viene todo bien sellado, hermético. Pero si entra algo de humedad, nos termina averiando el tablero, todo lo que es computarizado, y sale muy caro después de reparar todo esto. Entonces yo, a la antigua, ¿sí?
Aparte de eso, le hice un rompevientos, le decimos acá, para cortar el aire de frente, porque como lo voy a usar en carretera, entonces, y aparte me sirve de protección para que no me moje todo lo que es el sistema del tablero y la llave de contacto, que después esto también es algo que puede llegar a causar problemas, falso contacto. Otra cosita más que hice, acá vemos el guardabarro delantero, lo he recortado también, porque este venía así hasta abajo. Es una exageración, lo corté. No sé si ustedes probaron yendo en un auto. Yendo en un auto, saquen la mano por la ventanilla. El viento como tiende a llevarte la mano hacia atrás. ¿Sí? Bueno, en una moto es similar, pasa lo mismo. Entonces, la menor turbulencia. Otra cosita más por acá. El guardabarros trasero llegaba hasta acá. Yo lo recorté al ras, ¿ven? Como les expliqué recién, el viento hace toda una turbulencia que es un freno. Tenemos que nosotros pasar a través del aire con mayor facilidad. Entonces lo recorté también. Bueno, ¿qué otra cosita más le había hecho? Vamos para este lado. Acá el cubrecadenas era excesivamente largo. También lo achiqué, achiqué el cubrecadenas. Acá traía una especie de cerradura que no sabía yo para qué era esto, porque lo veía como algo inútil. Resulta que es para sujetar el casco. Yo he visto en muchas motos que para sujetar el casco queda firme. O sea, uno puede andar con el casco colocado acá, el casco auxiliar, sin que se mueva. Pero este no, este lo enganchaba de la cinta. Que si uno le pega un tirón, corta la cinta y se lleva el casco. No sirve. Lo quité. Y digo, este sirve como para traba acá en el disco. Lo puse, pero resulta que me olvidé y cuando moví la moto, ¿qué pasa? Digo, está en cambio. No, era que tenía acá puesta la traba esa. Cuando quise abrirla con la llave no podía abrirla, se había doblado el pernito. Ya no ingresaba para liberarlo, para sacarlo. Oh, es una porquería, digo, no sirve. Entonces se lo quité. Acá le fresé los agujeros a los discos porque tenían mucho filo. Esto iba a hacer que nos quedemos sin pastilla de freno enseguida. Bueno, como es para la autopista, le puse un reflector acá, cosa de locos, ¿no? Pero esto es algo, a ver que la cámara lo enfoque, ¿ven? Es como un aviso de alerta, porque a veces un auto va pasando al otro y uno viene de frente. Entonces uno así da la alerta. Aparte sirve de saludo a otros motoqueros que vengan de frente, ¿no? Bueno, al achicar el monoshock, la moto se me quería tumbar para el otro lado. Entonces digo, bueno, voy a tener que recortar la patita de la muleta, le decimos acá, la patita donde queda parada la moto. Suerte yo tenía otra más corta, entonces le puse una más corta. Mejor le quité peso. Otra cosa. Estos son reversibles o plegables, que se levantan y se bajan. Pero uno si se cae a baja velocidad, no olvides que llega a tu pie acá y tu pierna. Y esto se comprime contra el motor y contra el asfalto, contra el pavimento. Te termina destrozando el pie. Entonces yo lo puse fijo, no se mueve más, quedó fijo. Aparte que eliminé peso también. También enderecé un poco la palanca de cambio porque estaba muy corta, tenía unas curvas muy pronunciadas, le doblé un poco las curvas para que quede un poquito más larga. Entonces la perforé también para que sea más liviana, como no tiene el contrapeso, para que no haga todo el trabajo y el resorte, ¿sí? Bueno, creo que esto es todo lo que he realizado hasta ahora. Le hice este rompevientos porque en autopista esto ayuda mucho, podemos llegar a tener hasta 5 kilómetros más de velocidad. Yo le voy a poner en marcha, a ver. Yo le hago Estas revoluciones es la que hay que asentar un motor, no regulando, porque regulando el motor todavía está como que tironea.
tiene que regular más serena, ahí. A ver, un poquito más, ahí. Ah, no, bien, paso de nafta. Sí que siempre paso de nafta, es una costumbre antigua, porque si se traba el flotante del carburador, no puede rebalsar. A ver, ahí. Ahí. Y es muy briosa, apenas toca el acelerador ya se le va mucho de vuelta. Ahí, ¿ven? Ahora el motor está frío, por eso funciona desparejo. Y hace el nudo y le falta combustible todavía. Le saqué bastante peso. Acá traía doble alambre, le puse simple para que sujete esto. Acá también, el mismo peso. Está bastante bien. Sigue mandando los ruiditos. Sí, ahí está que la cámara de tono. Bueno, pero muy satisfactorio. Uy, había olvidado de algo. Quizás ahora entre querer unir el video anterior con pueda que haya un salto, ya se van a dar cuenta quizás. Pero había olvidado algo muy importante. Como esta es una moto de cross y yo la voy a usar en carretera, olvidé lo principal. La corona de transmisión original es esta, es de 46 dientes. Entonces yo, para que no vaya tan acelerada y a poca velocidad, achiqué la corona de transmisión. Puse una de 43, ¿sí? Para tener más velocidad. Entonces uno va a la carretera y dice, uy, me acaba de pasar una moto de cross. Y el piñón que traía era de 17, era muy grande, y estaba rozando ya en la tapa. Entonces puse un 16. Yo la voy a probar, tengo que salir a la carretera a probarla, a ver qué rendimiento está dando. Pero voy a llevar piñón de repuesto, voy a llevar el 15 y voy a llevar un 17 por las dudas, a ver qué pruebo. Y de ahí voy a detectar a ver la velocidad final que tengo. Si no, pues tendré que ir a una corona un poco más chiquita todavía. Pero vamos a ver qué rendimiento me va a dar en carretera, hasta que yo encuentre la velocidad ideal que a mí me gusta. La velocidad de crucero ideal. Pero la velocidad de crucero significa, como vieron un buque, va esa es la velocidad de crucero. Y póngale, va a tantas millas por hora, el motor sin exagerarse, ni tampoco muy bajo de revoluciones. Eso es la velocidad de crucero. Entonces en la moto hay que buscar lo mismo en carretera. Una velocidad que uno no vaya, sino que vaya a la moto, una velocidad de crucero y que vaya a 100. Entonces lo tengo que buscar por medio de la transmisión, ¿sí? Bueno, quiero desearle feliz Navidad y un buen año, que terminen bien el año viejo y que el año nuevo sea 10 veces mejor que el año viejo, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora y hasta la próxima, gracias.